Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 29 de abril de 2025. Han pasado, números redondos, 26 horas desde el apagón que ayer en toda la península ibérica sufrimos al mismo tiempo todos los ciudadanos, tanto de España como de Portugal. Bien. Voy a tratar de poner en orden todas las cosas que se han dicho hoy, que han sido muchas, a propósito de qué es lo que pudo pasar, si va a volver a pasar o no, cuál fue la reacción del gobierno, si estuvo a altura de las circunstancias o no estuvo, y un largo etcétera. Pero lo primero que quiero contarles, porque me parece que es lo más importante, es que en un recuento provisional sí que podemos decir que el apagón de ayer se ha cobrado vidas humanas, hasta donde sabemos en este momento al menos 5. En un pueblecito de Orense que se llama Taboadela, 3 miembros de una misma familia fallecieron por inhalar monóxido de carbono, presumiblemente procedente de un aparato generador. En Alcira, en la provincia de Valencia, una mujer de 46 años pereció al faltarle el oxígeno que le proporcionaba una máquina que funcionaba con electricidad. Y en el distrito madrileño del sur de Madrid de Carabanchel, un incendio se propagó en la vivienda de una mujer de mediana edad en pleno apagón y naturalmente perdió la vida. El cadáver fue hallado también anoche en la primera planta de la calle de Clara Campoamor. Por lo tanto, insisto, un balance provisional, 5 fallecidos hasta el momento como consecuencia del apagón. Bien. Voy a intentar, les digo, poner un poco de orden en las muchas cosas que se han dicho hoy y además a sistematizarlo para que lo podamos seguir un poco mejor. La primera pregunta que naturalmente nos hacemos todos es ¿qué pasó? Y la explicación es muy técnica. Hoy han comparecido muchos expertos y también el director de servicios de la Red Eléctrica Española para tratar de explicarlo. Lo que pasa es que ellos lo hacen, o por lo menos procuran hacerlo de la manera más didáctica posible para que seamos capaces de entenderlo, y yo confieso humildemente que no crean ustedes que lo entiendo muy bien. Lo que sí que me queda muy claro, porque así lo ha explicado Eduardo Prieto, el director de servicios de la Red Eléctrica, es que lo que se produjo en un momento muy concreto, a las 12:33 de la mañana de ayer, es que en 5 segundos se produjo una súbita pérdida de generación. Un evento de estas características se explica por la pérdida de generación, con lo cual, hasta que no recibamos, como he dicho anteriormente, los datos de las empresas de generación, no podemos concluir exactamente la cantidad y la localización de estas instalaciones, pero los síntomas vistos en las variables que definen el funcionamiento del sistema eléctrico sí nos permite el poder concluir se trata de una pérdida de generación. Bueno, por lo tanto se produjo una pérdida de generación eléctrica, ¿vale? ¿Y por qué? Sería la pregunta subsiguiente. La respuesta a esa pregunta no la tiene nadie. Hay muchas conjeturas, hay muchas averiguaciones, hay muchas incluso comisiones de investigación que se están empezando a abrir para tratar de responder a esa pregunta. Sí que sabemos, porque lo ha contado Eduardo Prieto, también luego lo ha ratificado el presidente del gobierno en la comparecencia que luego les comentaré, que esa pérdida de generación se produjo en un intervalo de 5 segundos en 2 lugares geográficos concretos, pero todavía no se sabe exactamente cuáles. 2 desconexiones separadas 1 segundo y medio. 1 segundo y medio puede parecer poco, efectivamente es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado. ¿Y nos puede detallar dónde fueron esas desconexiones? La localización exacta requiere de la información que estamos esperando por parte de los centros de control de generación para poder determinar con precisión la localización exacta y la identificación de estas instalaciones. Bueno, insisto que son explicaciones muy técnicas. Entender cómo funciona la red eléctrica es complicadísimo y ya creo que, en fin, no está al alcance de las personas que no tengan los conocimientos previos para poder alcanzar ese reto. Pero bueno, les decía que el presidente del gobierno, voy a ir alternando todos los testimonios que se han producido en las últimas horas para tratar de sistematizarlos y no ir cambiando de una materia a otra, porque eso va a hacer, yo creo, más difícil de seguir o de entender todo el proceso informativo de esta mañana. Les decía que el presidente del gobierno ha salido y naturalmente también ha querido explicar a su modo las razones que justifican o que explican, hasta donde es posible, el apagón que ayer se produjo en toda la península ibérica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha explicado así. Hemos creado ya esa comisión de análisis técnico, donde va a estar la CNMC, que es el organismo regulador. Hemos solicitado formalmente a la Comisión Europea y al organismo regulador y al grupo de trabajo que nos aporten también su informe para saber exactamente qué valoración hacen, qué análisis y diagnóstico hacen de esta crisis. Lo importante es
tener un conocimiento exacto de qué sucedió en esos 5 segundos y a partir de ahí tomar las decisiones que sean necesarias. Bueno, parece que tampoco debería ser, en teoría, muy difícil analizar qué pasa en la red eléctrica en un intervalo de 5 segundos. Sabemos, por lo que hemos escuchado hasta ahora, que en esos 5 segundos se produjeron 2 súbitas pérdidas de generación eléctrica en un intervalo de segundo y medio, es decir, separados la primera de la segunda por 1,5 segundos, y que esas pérdidas de generación se produjeron en 2 localizaciones geográficas concretas que tampoco sabemos, tampoco conocemos. Sin embargo, cuando uno trata de entender hasta qué punto va a ser fácil en fin, diagnosticar, investigar qué ocurrió en esos 5 segundos, pues se encuentra con que no lo va a ser, ¿no? Lo ha explicado muy bien. Yo, de todos los expertos que he escuchado esta mañana, tengo que decir que al que he entendido mejor, no me extraña, porque aquí en este programa muchas veces cuando hemos tenido que hablar de energía hemos recurrido a su capacidad analítica y también a su capacidad didáctica. Jorge Morales, uno de los grandes expertos que tenemos en materia de energía. En este caso, él no lo ha explicado en esta emisora de radio, sino en la cadena COPE. Y lo que ha dicho, para empezar, es que aunque efectivamente hay que analizar lo que pasó en 5 segundos, eso puede tardar mucho tiempo. Seguramente tardaremos meses en saber con detalle lo que ha pasado. Hay que tener en cuenta que ahora se van a analizar más de 70.000 puntos de la red eléctrica en un nivel de detalle que es de cada 20 milisegundos. Bien, por lo tanto tardaremos semanas en saber qué pasó. Y esto es lo primero que tenemos que tener claro, es decir, que nadie espere una respuesta inmediata en el tiempo porque va a ser una vana espera. Bien, esta es la primera consideración. Luego, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Sería la siguiente pregunta. Es decir, no sabemos exactamente qué ha pasado, no sabemos exactamente dónde ha pasado, pero ¿sabemos quién tiene la culpa? Bueno, hoy el presidente del gobierno ya lo hizo ayer, ha demostrado un interés, yo creo que manifiesto, por dejar bien claro que el que no ha tenido la culpa es el gobierno. Esto es lo primero que nos quiso aclarar ayer el presidente del gobierno y hoy lo ha vuelto a hacer de una manera incluso un poco más rotunda, porque él dice, desde luego lo vamos a investigar hasta el fondo, vamos a tratar de averiguar qué es lo que ha ocurrido y quién es el responsable, pero, y esto es lo interesante desde mi punto de vista, hoy ya de una manera inequívoca señala a los operadores privados. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Lo dice 2 veces y yo creo que lo dice con una clara determinación. Es decir, oiga, miremos a los operadores privados, no miremos al gobierno. Es curioso porque la red eléctrica española es una empresa que está participada mayoritariamente por dinero público, es una empresa pública. Y quien preside la red eléctrica española es una persona que fue ministra socialista en un gobierno anterior. Por lo tanto, ese empeño en hablar de los operadores privados y omitir el pequeño detalle de que Red Eléctrica es una compañía pública, o por lo menos participada mayoritariamente por el sector público, me parece muy sospechoso. Francamente, a mí me parece muy sospechoso. Y yo creo que eso en la Red Eléctrica española no ha sentado nada bien. Nada bien. ¿Por qué lo digo? Como les vengo diciendo desde hace 11 minutos, una de las comparecencias más interesantes que se han producido esta mañana es la del director de servicios de la propia red eléctrica, de Eduardo Prieto. Eduardo Prieto ha sido preguntado en la rueda de prensa de esa comparecencia a propósito si la culpa de esas 2 súbitas pérdidas de generación eléctrica son de la propia red eléctrica. Y él, tienen que afinar el oído porque se oye regular justo el inicio de su declaración, deja claro que no es culpa de la red eléctrica. No fueron ajenos a la red eléctrica en el sentido de que lo que hay que identificar en este momento son la potencia que desconectó, la localización de las instalaciones y los motivos por los que desconectaron. Esta es la información que necesitamos conocer para a partir de ahí poder sacar las conclusiones oportunas sobre las condiciones de disparo de esta generación. Resumen del resumen. Todavía tenemos que analizar con detalle mucha información para llegar a conclusiones, pero él empieza diciendo no es culpa de la red eléctrica.
Lo digo porque ya empezamos a asistir, y han pasado solo 26 horas, a este juego, por otra parte, tan humano de repartirse culpas, ¿no? Es decir, oiga, a mí que me registren, yo no tengo nada que ver con lo que ha ocurrido. Bueno, esto tampoco creo que sea bueno tener prisa porque lo terminaremos sabiendo. Tardaremos más tiempo, menos tiempo, lo tratarán de disimular unos u otros, no lo sé, pero yo creo que lo terminaremos sabiendo. Lo que sí que parece que está claro es lo que no ha sido. No sabemos lo que ha sido, pero la causa, pero sí que parece que sabemos que hay algunas cosas que no han sido. Por ejemplo, una de las hipótesis que ayer se barajaron al principio de manera intuitiva, porque naturalmente cuando no hay información lo que hay que hacer es conjeturar, o sea, no cabe otra posibilidad, y era bastante verosímil el hackeo, ¿no? Es decir, todo el mundo especulaba con la posibilidad de que este apagón se hubiera producido como consecuencia de la acción malévola de algún hacker que hubiera encontrado un punto neurálgico, un punto vulnerable en la red eléctrica y que hubiera propagado ese apagón. Bueno, Eduardo Prieto tiene claro, muy claro, insisto en el muy claro porque luego escucharemos al presidente del gobierno, que no es tan claro, pero Eduardo Prieto sí que es muy claro. Red Eléctrica ha llegado, después de una investigación exhaustiva en las últimas 26 horas, a la conclusión de que no fue un ataque o un ciberataque. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Fíjense que él lo dice con toda rotundidad. Hemos llegado a la conclusión de que no hubo ningún ataque de esa naturaleza. Les decía que el presidente del gobierno en esa comparecencia matutina también ha hecho referencia a esta posibilidad, también ha dicho que no fue un ciberataque, pero lo ha dicho con menos seguridad, con menos rotundidad. El gobierno parece que no es que sospeche que lo haya podido ser, me parece que no, se colige de sus palabras, pero ha sido, digamos, más prudente, más cauto, por lo menos a la hora de explicarlo. No tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que haya provocado esta crisis de electricidad. Y hasta ahí llega. No llega más lejos. Tengo que decir que en la Audiencia Nacional ya ha iniciado por si acaso una investigación. Por otra parte, su obligación. Y el juzgado, creo que número 4, ahora lo explicará Ángel Pérez con más detalle de la Audiencia Nacional, ya ha ordenado y además dando plazos muy taxativos de 10 días de manera improrrogable para que reciba toda la información para saber si tiene que investigar o no tiene que investigar y hasta dónde tiene que investigar, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, y a la Red Eléctrica Corporación la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de 10 días indiquen las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que también en un plazo de 10 días presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos. El juez explica que el incidente ocurrió ayer sobre las 12:30 horas del mediodía y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transportes, etcétera, lo que ha supuesto una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos. Calama indica a su vez que si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, el ciberterrorismo se encuentra entre una de las posibles, por tanto resulta necesaria, según el magistrado, la apertura de una investigación judicial. Bueno, por lo tanto, si ha habido un ciberataque, lo terminaremos sabiendo. Y ya ven ustedes que además los jueces se han empeñado en que lo supiéramos aún en el supuesto hipotético, y yo creo que descartable, las cosas como son, de que el gobierno tratara de ocultárnoslo. Por lo tanto, hay que barajar la hipótesis razonable de que no haya sido un ciberataque. También es verdad que el propio director de Servicios de Red Eléctrica Española, Eduardo Prieto, ha descartado también el error humano. Por lo tanto, pues no es error humano, no es un ciberataque o un ataque terrorista, que es lo que produjo esas dos súbitas pérdidas de generación eléctrica, es algo que terminaremos sabiendo. Ya nos han dicho los expertos, digo, por hacer un resumen de lo explicado hasta ahora, que podremos tardar meses en saberlo, por lo tanto no va a ser una cosa inmediata. Bien, segunda pregunta. Y vamos adelantando, o por lo menos vamos avanzando algunos metros en la explicación que quiero darles con todo sosiego esta mañana. ¿Esto volverá a ocurrir? ¿Puede volver a pasar?
Porque claro, todos tenemos en la cabeza lo que dijo el presidente del gobierno en sede parlamentaria en el Senado en 2022, diciendo jamás en España se producirá un apagón. Estos son maledicencias de los pseudomedios y de la derecha catastrofista. Vale, pues ayer tuvimos un apagón. Por lo tanto, el apagón imposible resultó que sí que era posible. Y naturalmente lo que los ciudadanos ahora se malician es que pueda volver a ocurrir. De hecho, una de las cosas que ustedes probablemente estarán viendo con sus propios ojos es ver cómo la gente escarmentada por lo que ocurrió ayer está empezando a hacerse con el kit de supervivencia, está yendo a las tiendas, está comprando agua y está comprando cosas por lo que pueda pasar. Claro, naturalmente fiarse de este gobierno pues no parece que sea lo más razonable. ¿Qué ha dicho a propósito de ese riesgo de que pueda volver a ocurrir el presidente del gobierno? Pues lo único que puede decir. Por cierto, entre paréntesis, le han preguntado por esas declaraciones. Oiga, usted dijo que no, es que ha buscado la calle del medio y no ha respondido nada. O sea, ha contestado, que es una especialidad que ya conocemos en él, algo que no tiene nada que ver con la pregunta. Bueno, pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué dice el gobierno a propósito de la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir? Pues lo único que puede decir, que está tomando todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. No le quepa duda de que vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Pero primero tenemos que conocer efectivamente qué es lo que ha pasado. Y lo tenemos que saber de manera certera y eso exigirá pues el tiempo que sea necesario. Bien, compromiso del gobierno. Le demos el valor que cada uno queramos dar. Se tomarán las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Me interesa mucho más conocer la opinión de los expertos, porque claro, lo que diga el presidente del gobierno, primero el presidente del gobierno no es experto en energía. En política no lo sé, pero en energía no es un experto. Por lo tanto, lo que diga el presidente del gobierno pues nos tiene que dar un valor relativo. ¿Qué dicen los expertos que hoy han desfilado por distintos medios de comunicación? Luego tendremos la oportunidad también nosotros de hablar con uno. Bueno, no sé si tendremos la oportunidad o no, porque dada la hora que es, igual el pobre se le hace tarde. Bueno, ha estado en Al Rojo Vivo, que es la sexta, como saben, Carlos Cajigal, que es un experto también muy cualificado en el sector energético de nuestro país. ¿Y qué ha dicho Carlos Cajigal a propósito del riesgo de que esto vuelva a ocurrir? Ojo, escuchen. Estos próximos meses sí. Esperemos que no, pero sí, ya ayer lo avisamos. Hemos estado jugando los últimos días en el filo, ayer pasó, puede haber otro tipo de estos apagones. Entiendo que los mecanismos tanto del operador de mercado de OMI como de Red Eléctrica vamos a estar todos mucho más pendientes, pero sigue habiendo un riesgo. Por lo tanto, ese riesgo no ha desaparecido. Les decía hace un instante que Jorge Morales es, desde mi punto de vista, el experto que mejor explica este tipo de cuestiones. Y efectivamente ha estado muy solicitado en los medios de comunicación. Ayer lo vi en uno, esta mañana estaba en la COPE, yo creo que anoche estaba en Televisión Española, y le han preguntado naturalmente si esto puede volver a ocurrir. Y él es, digamos, menos alarmista que Carlos Cajigal. No digo que Carlos Cajigal haya dicho que esto vaya a ocurrir, ha dicho que no se puede descartar que pueda ocurrir. Jorge Morales tampoco lo descarta. Lo que pasa es que, si yo entiendo bien lo que dice, lo considera altamente improbable. Lo que sí que sabemos es que el error fue múltiple, ¿vale? Es decir, un error simple no tira bajo la red, nunca, es imposible. Que el error múltiple que hubo ayer se puede repetir, pues seguro, o sea, quiero decir, siempre hay alguna probabilidad de que se pueda repetir. O sea, ¿se puede ir la luz en París esta tarde? Pues sí, pues lo mismo. O sea, ¿se va a ir la luz en España mañana? Con la misma probabilidad que ha habido en los últimos 50 años, es decir, muy baja. Muy baja la probabilidad, pero bueno, ayer se produjo, por lo tanto, descartable del todo no es. Bien. Hay otra cuestión que yo no sé, todavía llegaremos, lo digo para que no pierdan ustedes la esperanza, al lío político que ha organizado todo esto. Lo vamos a contar, pero es que me he propuesto ir despacito. Tengo aquí a la pobre Noelia Goldista mirándome con cara nostálgica diciendo, ¿cuándo me darás paso? Pues no lo sé, ¿no? O sea, no tengo ni idea, pero es que despacito y buena letra, porque es que yo me conozco y como me líe, al final no me enteraré ni yo de lo que estoy contando. Bueno, hay una polémica que se ha desatado muy fuerte, pero muy fuerte, incluso más fuerte que la polémica política. Y es, oiga, hemos escuchado en las últimas horas a algunos expertos y algunos políticos que señalan a las renovables como culpables últimos de lo que ocurrió ayer. Y hay otros que culpan a las nucleares a propósito de lo que ocurrió ayer.
Por lo tanto, ahí se ha planteado un debate que tampoco está a la altura de todos, porque yo muy bien no tengo ni la más remota idea, lo confieso humildemente, en saber qué impacto tienen las renovables o las nucleares en lo que es, digamos, el equilibrio de la red eléctrica de nuestro país. Pero fíjense, el propio Jorge Morales ya nos ha advertido de algo que efectivamente está ocurriendo de una manera exacta. Ahora, los defensores de una tecnología o otra tecnología que tienen mucho dinero por detrás van a aprovechar esto para decir lo que corresponda. Los que quieran tirar abajo las renovables van a decir, pues es que fue por culpa de las renovables, que es que tenemos muchas renovables. Los que sean contra nucleares dirán, mira, es que las nucleares no nos han permitido restablecer el servicio. Es una predicción exacta y lo voy a poder demostrar. Y además en este gran debate que se ha despertado con mucha pasión están participando de manera, en fin, absolutamente comprometida tanto expertos como políticos. Fíjense, Miguel Ángel Fernández Ordóñez es un experto también en el sector energético que nos ayuda mucho a Libertad Digital y a Radio en este tipo de cuestiones. Y cuando le hemos preguntado a propósito del impacto que ha podido tener la energía nuclear o el protagonismo que después de la crisis que vivimos ayer pueden adquirir las centrales nucleares, dice esto. Desde luego, ayer estaba funcionando la mitad de las centrales nucleares que tenemos en España, apenas ningún ciclo combinado de gas y muy poca hidráulica, que además estaba turbinando la mayor parte de ella, ¿no? Estábamos con muy poco margen de reserva rotativa y yo creo que eso tiene que cambiar y tenemos que replantearnos nuestra política energética y desde luego el cierre nuclear hay que revertirlo, pero de manera inmediata. Insisto que es la opinión de un experto independiente, no es ni ningún representante de ningún partido político. Hoy también ha salido a participar en esta política María Guardiola, que es la presidenta de Extremadura. En Extremadura hay central nuclear, como ustedes saben, por lo tanto es posible, no tengo ni idea, que ella está defendiendo también intereses sectoriales o territoriales, pero lo que ha dicho, lo ha dicho. ¿Qué ha sucedido? Ha hecho que nos choquemos de bruces con la realidad, una realidad que hemos visto que se impone a cualquier ideología. Igual que no tenemos certezas del origen de la emergencia, lo que sí es cierto es que hay una necesidad imperiosa de que la energía nuclear siga funcionando y siga aportando esta fuente de energía al sistema eléctrico nacional. Hemos escuchado la opinión de un experto, hemos escuchado la opinión de la presidenta de una comunidad autónoma. Vamos a escuchar ahora a los empresarios, porque también han querido participar en este debate de una manera activa. Fíjense lo que ha dicho el presidente de la COE, el señor Garamendi. Yo creo que ha quedado bien claro que la energía nuclear es fundamental, es el 20% de la energía en base. Si ayer no llega a estar, esto no se levanta no en 10 horas, no se levanta en semanas. Y fíjense lo que dice también el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido. Los empresarios de Madrid reclamamos que se frene el plan del Ejecutivo para el cierre de las centrales nucleares. Es imprescindible que el Gobierno cambie su política sectaria y obsoleta con respecto a la energía nuclear y el primer paso debe ser trabajar en la prórroga de la actividad de la central de Almaraz, la primera prevista en cerrar, y evitar así nuevos colapsos en el sistema. Bien. Bueno, estas son algunas de las opiniones que han salido en defensa de las nucleares y poniendo en duda la importancia que tienen las renovables, que es lo que el Gobierno está tratando de decidir. Y el presidente del Gobierno es perfectamente consciente de que ese debate, después de lo que ocurrió ayer, va a aflorar a la sociedad española y pues nos va a ocupar durante bastante tiempo durante las próximas semanas. De tal manera que ya él, en la comparecencia de esta mañana, ha fijado una posición. Una posición, primero, de defensa de las renovables y, en segundo lugar, de señalar a la energía nuclear. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no son expertos en esta materia, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Para que no haya dudas, vuélvanlo a escuchar. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Dice él que estaban apagadas.
hasta donde yo sé, por lo que le he escuchado a los expertos, no todas estaban apagadas. Y gracias a que no todas estaban apagadas, pudimos recuperar una cierta normalidad en un lapso de tiempo razonable. De eso hablaremos después. Bien, por lo tanto, aquí tenemos ya la posición política contraria. Es decir, no solo no hay que atacar a las renovables, sino que hay que atacar a las nucleares. ¿Y qué, digamos, complicidad política tiene el gobierno para dar esta batalla? Pues la de la izquierda tradicional. Escuchen hoy a Ione Belarra. Es evidente que la energía nuclear no resuelve ninguno de los problemas más importantes que tenemos como país y, por otro lado, tampoco la energía nuclear resuelve ninguno de los problemas que tiene nuestro sistema eléctrico. Bien. Por lo tanto, este es otro de los debates. Estoy señalando cosas que hoy han ocurrido y que marcan un poco lo que va a ser el debate de los próximos días. Hay otro debate, un debate aquí, poco debate, ¿no? Es decir, es verdad que la reacción de la sociedad española ayer me parece que fue bastante ejemplar. Hay personas, luego hablaremos de eso y contaremos muchas casuísticas, en algunos casos muy dramáticas. Ya les contaba al principio del programa que un balance provisional habla de 5 personas fallecidas como consecuencia del apagón. Eso sí que es irreversible. De todas maneras, es verdad que el presidente del gobierno ha querido rendir, digamos, un homenaje al comportamiento de la sociedad española. Lo que ha demostrado también España al mundo entero y a sí misma en estas últimas 24 horas de crisis es que tiene una población admirable. Bien. Dicho lo cual, que me parece que me ha saltado un testimonio que era interesante, porque claro, estábamos hablando de la sociedad. La sociedad española reacciona muy bien, desgraciadamente hay consecuencias incontrolables, esos 5 fallecimientos, y luego está la cuantificación económica de lo que nos ha podido suponer el apagón de ayer, que parece una tontería, porque es un día. Bueno, pues fíjense ustedes lo que dice el señor Garamendi a propósito de la factura que vamos a tener que pagar como consecuencia de un apagón que duró 8 o 9 horas. Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Es muchísimo. El 0,1% del PIB, lo que es un día sin energía. Bien, vamos a hacer aquí un parón. Digo que vamos a hacer aquí un parón porque nos queda la parte, digamos, del debate político, pero como estamos hablando de las cuestiones, digamos, técnicas y hemos escuchado muchos expertos, déjenme que levemos a definitivas algunas conclusiones hablando con otro de los grandes expertos que tenemos en energía en nuestro país, con Roberto Gómez Calvet, que es profesor experto en suministro energético por la Universidad Europea de Valencia. Don Roberto, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es, me imagino que usted habrá seguido con interés, como el resto de los ciudadanos, todo lo que se ha dicho a propósito de lo que ocurrió ayer. Pues sí, efectivamente, y más con interés, con curiosidad y con una perspectiva técnica y tratando de encontrar el motivo y las soluciones. Bueno, hemos llegado a la conclusión, después de escuchar al director de servicios de la red eléctrica, al presidente del gobierno y a otros muchos expertos, que no sabemos muy bien por qué ocurrió lo que ocurrió, pero lo que ocurrió fueron 2 pérdidas súbitas de energía eléctrica en un intervalo de 5 segundos. ¿Esta es una manera razonable de explicarlo? Bueno, yo creo que han explicado la causa, pero no han explicado la causa de la causa. ¿Y usted? No sé si me explico. No, sí, se explica muy bien. Pero por lo menos... lo que pasó 5 segundos antes, pero no sabemos lo que ha pasado 20 segundos o un minuto antes. A lo mejor, no estoy diciendo que estén encubriendo, a lo mejor es que no se sabe todavía el motivo por el que hubieron 2 caídas súbitas en cuestión de milisegundos. Bueno, eso ha quedado claro, que no lo saben, yo creo que lo han reconocido. Hay que tanto al gobierno como sobre todo a los expertos, a Red Eléctrica, hay que decir que en esto no nos han engañado. Nos han dicho que van a hacer una exhaustiva investigación. Algunos expertos nos han dicho que esa investigación puede durar semanas, incluso meses, que tarde o temprano lo sabremos. Eso le quiero preguntar, don Roberto, ¿lo terminaremos sabiendo, sí o no? Hombre, yo espero que sí, porque si no lo sabemos, estamos en una situación donde uno de los primeros países que más renovables está integrando y que se supone que tiene unos sistemas más robustos, no es capaz de explicar una situación que ningún país quiere. Con lo cual yo creo que sí que lo sabremos pronto o tarde y espero que sea una causa que sea subsanable y que no esté motivada por una situación espuria que no se sepa el origen. ¿Usted tiene alguna conjetura, don Roberto? Bueno, los técnicos tenemos algunas, digamos, sospechas,
pero nunca ni las decimos hasta que no las corroboramos. O sea, lo que se nos, y por un poco por verbalizar lo que en mi cabeza hay, es que tenemos un sistema que funcionaba perfectamente, es como un coche que tenía las condiciones idóneas, en cuestión de motor, ruedas, todo funcionaba bien, que era un día estupendo, que no había ninguna inclemencia climatológica y que no se daban unas circunstancias anómalas para que esto pasara. Y de repente ese coche dejó de funcionar. Y todo parece indicar que el motivo está en el gestor o la persona que estaba manejando ese coche o el ordenador que estaba controlando ese coche, que ha tenido un fallo y que ha mandado unas órdenes en el sistema que no eran las adecuadas para mantener la seguridad de suministro. Déjeme que... Porque no teníamos una punta de necesidad de energía, teníamos capacidad con otras fuentes de respaldo, y lo que nos explica es cómo se producen dos caídas súbitas que hacen que el sistema no sea estable, y en ese momento ya se produce una caída de piezas de dominó, donde es muy difícil actuar porque la energía se transmite a la velocidad de la luz y estamos hablando ya de segundos. Fíjese usted que me ha dicho que, en principio, tratando de razonar con sentido común, como razonan los expertos, esto puede ser culpa del que condujera el coche o de los datos que manda el ordenador del coche. Vamos con la primera hipótesis, porque hoy lo que sí que he escuchado es que Eduardo Prieto, el director de servicios de la red eléctrica, nos ha dicho que descartan un error humano. ¿Usted tiene algún argumento para poner en duda la rotundidad de esa afirmación? Yo no tengo argumentos. Y también es cierto que estos sistemas no funcionan con una persona que esté tomando decisiones en tiempo real, sino que son sistemas los que están tomando decisiones. Esos sistemas se han preparado con un día de antelación, con días de antelación, y se les han dado indicaciones para que en caso de que suceda esto recurra a esta fuente, en caso que pase esto a esta otra. Y es el propio sistema el que va tomando decisiones, porque son decisiones que hay que tomar con mucha celeridad, y para eso están los ordenadores que son capaces de procesar la información. Ellos son los que tienen la información y que sabrán dónde se ha producido ese desequilibrio que nos ha llevado a una situación anómala y que yo siempre he dicho que era posible, pero altamente improbable. Y ese altamente improbable resulta que se ha hecho realidad. Y esa alta improbabilidad se sigue manteniendo, porque esa es otra de las preguntas que nos hemos hecho hoy. Es decir, todo el mundo decía, bueno, algunos, incluso el propio presidente del gobierno, de manera rotunda, digo, jamás en España íbamos a sufrir un apagón. Al final lo hemos sufrido. Ustedes, que se tientan la ropa un poco más, hablaban de improbabilidad, no de imposibilidad. Pero a mí lo que me interesa saber es si esa improbabilidad se mantiene y que, por lo tanto, podamos asistir a un fenómeno parecido o similar en las próximas horas, en los próximos días o en los próximos meses. Bueno, yo diría que en las próximas horas o en los próximos días no va a suceder. A lo mejor me puedo equivocar. No voy a decir nunca con una probabilidad del 100%, porque la naturaleza y los sistemas son muy complicados y estamos, pues como se dice coloquialmente, escaldados de la situación. Y no se van a dar unas circunstancias, porque en estos momentos habrá una redundancia multiplicada por 10 de la que teníamos antes. ¿Que pueda volverse a producir? Pues posible. Vuelvo a decir, improbable. Y yo en el año 2022, cuando se debatió mucho sobre seguridad energética, que si países como Austria habían puesto como muy probable posibles apagones, y eso contaminó a toda Europa, yo siempre dije que España era de los países con unos mejores gestores de la red. Y mira por dónde, pues hemos demostrado lo contrario. No sabemos si el problema está en la máquina, si está en la persona, pero lo que sí que parece claro que ha estado en las proximidades del centro de control que tiene Red Eléctrica Española, en Alcobendas, en Tres Cantos, de donde se toman las decisiones, es decir, se conectan y se desconectan estas unidades en función de las necesidades, porque el sistema tenía capacidad disponible para poder atender esa demanda. Y no estábamos en un día de un calor extremo, ni una tormenta Filomena, ni ninguna contingencia excepcional, y fue algo que de repente pasó y que nadie esperaba.
Bien, a ver si no me meto en un lío al hacer esta pregunta, no porque me parezca problemático meterme en ese jardín, sino porque igual no lo sé explicar muy bien, porque yo confieso humildemente que no soy para nada un experto en la materia. Pero ayer, durante algunos momentos, sobre todo cuando se produjo la primera comparecencia del presidente de gobierno, me vino en la cabeza lo de la excepcionalidad ibérica. Usted recordará perfectamente que el gobierno muchas veces ha dicho, es que España y Portugal, la península ibérica, tenemos una interconexión con Europa que no es homologable a la que tienen otros países europeos. Por lo tanto, a la hora de tomar medidas comunitarias, medidas europeas que afecten al sector energético, tienen que entender que España y Portugal están en una situación distinta, como marcando distancias porque en ese momento convenía. Y sin embargo, fíjense, ayer hablaba así, el presidente del gobierno me lo está soplando Noelia Bautista, de la isla energética. La península ibérica es una isla energética. Sin embargo, ayer él deslizó, sin que nadie le preguntara, la idea de que el fallo podía estar en la red eléctrica europea, porque no podemos olvidar que nosotros formamos parte de la Unión Europea. De repente ya no somos una isla, sino que formamos parte de una comunidad también europea que tiene, en fin, o que comparte esas dependencias energéticas. Me estoy pasando, la pregunta sería, ¿me estoy pasando de malicioso, don Roberto, o no? ¿O tiene algún fundamento esta consideración que le estoy haciendo? Esa misma percepción tuve yo cuando escuché a las 6 de la tarde la comparecencia del presidente, que me pareció una afirmación un poco inoportuna, por decirlo de una forma, de hablar de que puede haber una cierta contaminación de Europa. Estábamos en unos momentos en los que no se sabía nada, no había nada de información, no sé si el presidente tenía más o menos, pero se habló en unos primeros momentos que si Bélgica también tenía apagones y había una información muy cruzada en todas las direcciones. Yo no le di tanta credibilidad a esa información. Tampoco, no sé, el presidente lo que buscaba, así un poco enjuagar un poco la situación en un contexto europeo, pero lo que sí que es una certeza es que España es una singularidad y que no podemos comparar España con otros países de Europa, y no porque seamos distintos, porque somos diferentes, sino porque energéticamente somos una isla con una conexión débil con Francia, que siempre se ha dicho que hay que reforzarla. Eso para bien y para mal, si Francia cae nos arrastraría, si nosotros, conforme más fuerte sea esa conexión, más posibilidad de contagio puede haber en un caso de un apagón. Yo dije que con los apagones que se podían producir en Europa, España estaba en una situación privilegiada de alguna forma porque nosotros nos guisamos y nos comemos nuestra energía, por decirlo de alguna forma coloquial, y que eso nos hacía que ser más independientes. Pero el futuro no va por ser independientes, el futuro va por generar seguridad en el sistema, y parte de la seguridad tiene que venir con las conexiones internacionales con Francia. Y eso hay que reforzarlo, y eso está de acuerdo a Red Eléctrica, está de acuerdo a todos los técnicos, que cuanto mejor sea la conexión entre Francia y España, mejor. Aquí Portugal está también muy a la rueda de España. Francia tampoco tiene mucha voluntad, porque no ve tampoco un socio en el sur que sea que le pueda proporcionar muchos beneficios. La solar fotovoltaica es estupenda porque tiene un coste cero y porque nos produce mucha energía en un país privilegiado, pero también tiene sus particularidades, y es que a las 12 del mediodía, a las 2 solar, a las 2 de hora, produce muchísimo y después desaparece. Eso introduce en el sistema una cierta complicación, y Francia eso tampoco le gusta mucho, que de repente estemos exportándole y de repente queramos importar, y yo creo que tampoco tiene mucha voluntad en reforzar su red por el sur de Francia para conectarla con la de España. Y eso es un problema, porque España, cuanto mejores conexiones tenga con el resto de Europa, mejor. Y Europa también le interesa tener conexión con España para toda la posible renovable que se pueda exportar, también se pueda recibir allí. Y yo creo que no es pronto y que no es propio hacer ninguna comentario del tipo de que Europa nos ha contaminado o nosotros contaminaremos a Europa. O sea, tenemos que ir a interconectarnos, porque es como la economía.
O sea, la autarquía no es buena, tenemos que estar interconectados, y tiene sus buenas cosas y sus cosas malas, pero al final el balance más positivo es que es mejor estar conectados. Bueno, usted ya ha, digamos, incoado un debate que yo lo comentaba hace un instante, después de haber oído muchas cosas esta mañana, a propósito del combate, digámoslo así, también coloquialmente, entre las renovables y las nucleares. Y hemos escuchado opiniones para todos los gustos. Desde luego el Gobierno defendiendo ardorosamente las renovables y acusando de una manera directa, hoy lo ha hecho el presidente del Gobierno, a las nucleares como un lastre que ayer no solo no ayudó, sino que además empeoró la situación. Usted, como experto, ¿qué opinión tiene sobre esa cuestión? Bueno, como experto yo diría que España necesita un mix energético con una gran diversidad. Yo no hablaría de renovables, no hablaría de nucleares, yo iría un paso más técnico, por decirlo de una forma. Necesitamos fuentes que sean discrecionales, que podamos controlarlas, y necesitamos fuentes que sean económicas y que de las cuales nos proporcionen energía en abundancia, como puede ser la solar y la fotovoltaica, y al final ese mix conjunto nos debe dar una garantía y una seguridad de suministro, que es el que esperamos. Atacar a las nucleares, ponerse en favor de las renovables, yo creo que es meterse para una persona que no es un técnico en el sitio inadecuado. Es como si yo estuviera tratando de hablar de que hay tratamientos médicos mejores o peores cuando yo no soy médico. Entonces, no hay que politizar las energías. Lo que ayer se demostró es que en el sistema había una carencia de generación síncrona, y eso significa carencia de sistemas con generación que producen inercia en el sistema, es decir, que si viene una situación anómala, son capaces de reaccionar y de mantener el sistema durante unos segundos y que el sistema no se caiga de repente, y entonces la generación síncrona es necesaria. Y ahora le diré, y usted se preguntará, ¿y qué es esto de generación síncrona? Es generación que mantiene la frecuencia en esos 50 hercios, que es los que más se están hablando en estos momentos, de una forma más estable. Y esos son esos generadores que tienen mucho peso, que tienen mucha masa dentro de ellos, y ahí entrarían las nucleares, entra la hidroeléctrica y entran los ciclos combinados de gas. Esos tres fuentes son generación síncrona. Entre ellas, a mí donde me gustaría estar es con hidroeléctrica. Me gustaría tener pues 50 gigavatios de hidroeléctrica, como tiene algún país nórdico, y entonces con agua controlaríamos estupendamente, no tendríamos problemas de contaminación, pero al final la realidad es que este año hidrológicamente es espectacular, había agua, pero no la hemos sabido utilizar en el momento adecuado. Y el siguiente mensaje es, queremos prescindir de otras fuentes síncronas que nos pueden situar en una situación comprometida, y a partir de ahí no es un debate político, es un debate técnico. Entiendo. Y desde luego, si queremos tener nucleares, tenemos que cuidarlas. Y cuando digo cuidarlas es cuando llegan su vida útil, tenemos que proponer su reposición y no ir tirando la pelota más hacia adelante. Porque este gobierno, que dice que va contra las nucleares, dice que sí, que hay que cerrarlas, pero le va a tirar la pelota 3 o 4 años hacia adelante. ¿Vale? Y al final estamos en una fase que entre todos la matamos y ella solita se murió. No sé si me explico. Sí, sí. Que no queremos nucleares. Bueno, pues no queramos tampoco tener el nivel de vida. No queremos nucleares, como ha hecho Alemania, ha empezado a quemar carbón. Luego no digamos que emitimos mucho CO2 o que tenemos mucha contaminación. Lo que no hay que hacer es ser falsos, tener una doble moral. Es decir, no queremos una cosa y hacer la otra. O sea, España es un país energéticamente pobre. Y cuando digo pobre es que necesita gas, lo tiene que comprar. Necesita petróleo, lo tiene que importar. Y todas esas circunstancias nos llevan a tener que apostar por un sistema claramente diversificado. Es decir, necesitamos todas y cada una de las fuentes en su medida y proporción adecuada. Y apostar por una única fuente es muy delicado y peligroso. Y sobre todo con generación no síncrona, como es la eólica, como es la fotovoltaica. Lo ha explicado muy bien, don Roberto, y se lo agradezco. Gracias por atender nuestra llamada y por tratar de desasnarnos un poco en esta cuestión tan técnica. Muy bien.
Bueno, seguimos, porque esto efectivamente cubre la primera parte de las preguntas que todos nos estamos haciendo. Ninguno es, bueno, ustedes, algunos seguro que saben mucho, yo no. Sé mucho menos que Noelia Bautista, que me estaba explicando por gestos lo que era lo de las síncronas y las asíncronas. O sea que imagínense ustedes. Bueno, les decía que el último capítulo de hoy, en relación a la resaca del apagón de ayer, es la batalla política, que se ha producido además en términos bastante virulentos. ¿Por qué? Pues porque el primer partido de la oposición ya ayer se quejó claramente de la desinformación que padecimos todos los ciudadanos españoles. O sea que ahora hablaremos de eso, porque ha habido también bastantes manifestaciones. El presidente del Partido Popular, que es el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana estaba en el programa de Federico. Y además otros comiletones suyos también han hablado de la falta de información que hubo por parte del Gobierno con respecto a la sociedad española y con respecto al Partido Popular. Maite Loureiro. Buenas tardes. Sí, tal y como ha adelantado Radio Sánchez, no informó a Feijóo en todo el día sobre lo ocurrido, pese a que el PP llamó a Moncloa para pedir interlocución con el presidente del Gobierno sin éxito. A las 5 de la tarde el jefe del Ejecutivo intentó contactar, pero no lo logró y ya no hubo más respuesta pese a los reiterados intentos de Feijóo por comunicarse. Así lo ha explicado en una entrevista en Es la Mañana de Federico. Es claramente intolerable, porque los accidentes pueden ocurrir, pero el Gobierno tiene que estar al frente y la tutela de los servicios públicos en un supuesto de excepcionalidad le corresponde al Gobierno. Ayer hemos vuelto a ver cómo el Gobierno le ha dicho a las comunidades autónomas que la que quiera que pida. ¿Cómo es posible trocear la emergencia nacional? ¿Cómo se le puede decir a un presidente autonómico que bajo su responsabilidad la solicite y el que no la solicite? Porque el Gobierno no va a hacer nada de oficio. Feijóo ha reducido su participación en el Congreso del PP Europeo, que se celebra en Valencia, para centrarse en el apagón, que coincide con la presencia de un gran número de dirigentes internacionales en nuestro país, que ha podido comprobar en persona lo ocurrido, perjudicando todavía más la imagen de Sánchez en el exterior. Es más, no solo el Partido Popular ha atacado al Gobierno, sino que el Gobierno se ha defendido de los ataques del Partido Popular. Lo digo porque hemos contado muchas de las cuestiones que ha dicho el presidente del Gobierno en su comparecencia de esta mañana. También le han preguntado, porque esto lo habrán colegido ustedes, yo me parece que no lo he dicho explícitamente. Hoy, rompiendo una tradición muy poco saludable, el presidente del Gobierno ha permitido que le preguntaran, cosa que no siempre ocurre. Y naturalmente cuando le han preguntado por esta cuestión. Oiga, que el Partido Popular se está quejando mucho de que usted no habló con ellos. Y hemos llegado a una conclusión después de escuchar a Pedro Sánchez, y es que tuvo la oportunidad de hablar con todos menos, o casualidad, con el jefe de la oposición. Ayer tuvimos la ocasión de poder hablar y conversar con todos los gobiernos autonómicos. Algunos de ellos solicitaron el paso a nivel 3 de emergencia nacional, otros lo solicitaron inicialmente y posteriormente dijeron que rechazaban esa posibilidad. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación, precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy, como he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer. Bueno, parece que habló con todo el mundo menos con Feijóo, pero ojo, porque él dice que la comunicación política funciona muy bien, con todos menos con el señor Feijóo, pero yo he escuchado esta mañana al alcalde de Madrid. Madrid es la población más nutrida de toda la geografía nacional. Fíjense lo que ha dicho Almeida. Este ayuntamiento se adhirió a la petición formal de la Comunidad de Madrid a las 13:47 y no tuvimos ninguna noticia del Gobierno de España hasta más allá de las 11 de la noche, convocándonos a una reunión a las 12:15, cuando buena parte de la ciudad de Madrid ya había sido resuelto. Comunicación formal por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento de Madrid no se produjo en todo el día, y que cada uno saque sus conclusiones al respecto. La conclusión a la que yo llego es que no nos ha contado toda la verdad el presidente del Gobierno, porque no parece que la interlocución política fuera tan fluida como él nos ha dicho. Es más, fíjense la opinión del presidente de la patronal, del señor Garamendi. Yo creo que el Gobierno tenía que haber estado más rápido y tenía que estar de una forma permanente informando, es decir, no solo el presidente del Gobierno, el que fuera, pero yo creo que el Gobierno debía haber estado informando de alguna manera para que la gente también tuviera un poco la tranquilidad de cómo podían ver las cosas. O sea que reaccionó tarde. Fíjense lo que opina de esa acusación el presidente del Gobierno. El Gobierno comparece en cuanto tiene información. En cuanto tiene información. Es más, la orden que nosotros dimos a Redella, al operador privado, es que comunicara constantemente y de manera regular
todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro energético. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes. Bueno, y estas son algunas de las cosas que se han dicho y les podría seguir contando un montón de cosas. Luego seguiremos hablando del apagón, pero antes, con muchísimo retraso hoy, lo cual, en fin, me produce una cierta mala conciencia, vamos a completar el paisaje informativo. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y vamos a comenzar con la última hora que nos llega en este caso desde el País Vasco. Inevitablemente hay que seguir hablando de apagón. Preparan allí una compra extraordinaria de gasoil para prepararse ante futuros apagones. Este combustible permitió ayer que centros sanitarios y hospitales funcionasen con normalidad, tras el gasto de carburante durante las horas en las que la electricidad no llegó a las infraestructuras. El gabinete de Lehendakari y Imanol Pradales ha aprobado hoy, como decíamos, esa compra de suministro. Para asegurar la adquisición del gasoil que necesitamos para que todos los sistemas de generación eléctrica, sistemas que son redundantes, funcionen con normalidad. Y tú has contado, Luis, la parte política de este apagón sin precedentes, y quería yo hacer alusión también a la parte humana de todo esto, porque detrás de un gobierno al que se le acusa del apagón informativo y de las pugnas políticas que se han abierto ahora, están también los que lo han sufrido, por ejemplo, y mucho, los comerciantes y pequeños empresarios. La casualidad ha querido esta mañana que nuestra compañera Sara Becerro estuviera entrevistando justo a uno de ellos que lamentaba su situación y justo llegaba la luz y en ese momento rompían lágrimas. Todo el resto de neveras y todo eso es una pérdida tremenda. O sea, tengo esta nevera, estoy tirando basura, allí tengo otra nevera entera tirando, o sea, y si no viene pronto la luz, lo del congelador ya va a ser, vamos, no sé, porque ya es una puta ruina. O sea, yo me he venido en coche y... ¡Oh! No me lo creo. Enhorabuena. Bueno, tenías que haber venido antes. Ese es el momento en el que llegaba la luz a ese comercio y el pobre comerciante acababa llorando con nuestra compañera. Vamos con más asuntos. En lo económico, sepan que en abril los precios han subido un 0,6% hasta el 2,2%, según los datos que avanza el Instituto Nacional de Estadística. Y ha hablado también esta jornada el presidente del sindicato UGT. Ya saben que mañana hay Consejo de Ministros y en ese será en el que se dé luz verde al recorte de la jornada laboral. Pues ha querido mandar Pepe Álvarez un mensaje a los trabajadores y también a los grupos parlamentarios que después tendrán que votarlo en el Congreso. Aquí o ganamos los trabajadores y las trabajadoras o gana la patronal. O ganamos los que queremos reducir el tiempo de trabajo o perdemos. No puede ser que alguien intente justificar una bofetada al gobierno en la cara de en torno al 70% de los ciudadanos de este país que queremos que se reduzca el tiempo de trabajo. Y dos titulares más que nos deja en este caso la información del resto del mundo. Sepan primero que la Unión Europea ha respondido con escepticismo al anuncio de tregua del presidente ruso Vladimir Putin con respecto a la guerra de Ucrania. Desde Bruselas aseguran que Putin no tiene por qué esperar al día 8 de mayo y puede iniciar el alto el fuego este mismo martes. Recordemos que Putin ha anunciado que lo va a hacer con motivo de la celebración del Día de la Victoria y que la tregua será durante 3 días. Y además sepan también que ya sabemos la hora a la que se va a celebrar el cónclave que elegirá al próximo Papa. Será el 7 de mayo, esto ya lo conocíamos, pero no sabíamos la hora, que será a las 4:30 de la tarde, hora local, cuando los 133 cardenales electores van a entrar en la Capilla Sixtina del Vaticano, que va a quedar clausurada. Una jornada que comenzará con una misa a las 10 de la mañana, después a las 4:15 la cita será en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico y desde allí se van a dirigir a esa Capilla Sixtina para comenzar el cónclave. Por cierto, Luis, en este cónclave no va a estar el cardenal Giovanni Angelo Beccu, ya sabes que fue condenado por un caso de irregularidades financieras en el marco de la compra fraudulenta de un edificio en el centro de Londres. Sabes también que el Papa había dejado por escrito antes de fallecer que no quería que él estuviera ahí y sabes también que había amenazado con ir, lo cual podía llevar a que después impugnara la votación del Papa. Pues finalmente ha dicho que va a hacer caso al Santo Padre, dice él, como siempre lo he hecho, cosa que dudamos, y no va a estar presente, con lo cual una cuestión menos, una polémica menos. He seguido con mucho interés ese caso concreto porque me parece muy novelesco y además, en fin, con todo detalle. También es verdad que lo que ha dicho el cardenal Becciu es que, bueno, que sí, que de acuerdo, que no participa, pero que sigue defendiendo su inocencia. Absolutamente. De hecho, decía, por eso le decía que él decía que sigue haciéndolo, sigue a pies juntillas los designios del Papa Francisco y que él es inocente. Veremos qué dice la justicia. En casa de Herrero, Es Radio.